Bienvenidos a todos. Welcome to everybody. Gracias por compartir esta entrevista hoy con Sara. Thank you for sharing this interview with us and with Sarah. Y quiero que puedan recibir de ella todo lo que ha compartido todos los días con sus reflexiones de las lecciones de un curso de Milagros. I trust that you will receive wonderful things from her lessons, from meeting her and her lessons that she does on the Course in Miracles. Hermano. Brother. Hola Sara, Hello, bienvenida. Sarah. Welcome. Thank you. Que el amor de Dios nos guíe siempre. May the love of God guide us always. Yes. Para empezar, quería saber, conocer de Sara, ¿cómo fue su comienzo en el inicio de un curso de milagros? Writing because I needed to learn for myself what the Yo message comencé was. a escribir porque yo necesitaba aprender lo que era el mensaje. And it just helped me to learn and investigate and go deeper with Me ayudó a the aprender, a teaching. investigar y a profundizar en la enseñanza. Yeah, so it was all written for me. I didn't plan on an audience. Entonces siempre todo fue escrito para mí. Nunca hice planes sobre tener un público. And I'm still learning. Y estoy aprendiendo aún. Gabo, ¿Cómo fue el inicio en aquel momento en el que ella dijo, un curso de milagros es lo que yo necesito para mi vida? How was the beginning, the moment when you felt the Course in Miracles is what I need for my life? Oh my goodness, the beginning started at a very young age, I think. Oh, mi Dios, el comienzo fue cuando era muy joven. It was always asking the questions about my life and trying to understand what it was all Siempre about. haciéndome preguntas sobre la vida, mi vida, y intentando descubrir de qué se trataba todo. So then I took my psychology degree to learn more about the human condition. Entonces me gradué de psicóloga para aprender más de la condición humana. And did a lot of workshops on leadership training. Y recibí muchos entrenamientos sobre liderazgo. Trying to go deeper with the question of what am I? Intentando profundizar sobre la pregunta ¿qué soy? And then when I was a manager in government, Y una vez que fui gerente en el gobierno, we had a invitation to Dr. Willis Harmon, tuvimos una invitación para ver al doctor Willis Harmon, who was the director of the Stanford Research Institute, que era el director del Instituto Stanford, researching alternative realities que investigaba realidades alternativas and healing y sanación and remissions in cancer and other kinds of sickness. y remisiones de enfermedades como el cáncer y otras, Remote viewing. visionado en remoto. So he came to Edmonton, where I was living, Entonces él vino a Edmonton, donde yo vivía, and he gave a lecture on what he was doing at the Stanford Research Institute. entonces él dio una charla sobre lo que estaba haciendo en el Instituto de Investigación de Stanford. And just as an aside, the institute was started by the astronaut Edgar Mitchell. Edgar Mitchell, el astronauta, fue el que inició dicho instituto. So when I was listening to Dr. Harmon talking about these esoteric teachings, Entonces, cuando escuché al doctor Harmon hablando sobre estas enseñanzas esotéricas, I got very excited me emocioné muchísimo.
about what he was speaking about. sobre lo que hablaba. And I approached him and said, I need to know more. Me acerqué a él y le dije, necesito saber más. And he said, if you want to do more and learn claro. more, do a lesson a day of A Course in Miracles. Y él me dijo, si quieres saber más, descubrir más, haz una lección diaria del libro Un Curso de Milagros. But something in my mind was frightened by the idea. Pero algo en mi mente se asustó con esa idea. So I put it away for 2 years in my office. Así que guardé el libro en mi oficina durante 2 años. And then one day, the publisher of the course came to Edmonton. Entonces, una vez, un día, el que publicó Un Curso de Milagros vino a visitar Edmonton. And he was speaking about things that made no sense to me, like we're not really here. Y él hablaba de cosas que no tenían ningún sentido para mí, como por ejemplo, realmente no estamos aquí And there is no world. y no hay mundo. And the things he was saying were not sensible to me, but I picked up a book at that particular lecture. Entonces, lo que él decía para mí no tenía sentido, pero en esa charla en particular, yo cogí un libro, compré un libro. And it was called The Peace of God is My One Goal. Y el libro se llamaba La paz de Dios es mi única meta. And another book that spoke about Helen Schuckman, and the material was channeled. Y también otro libro que hablaba de Helen Schuckman y cómo se había canalizado ese material. Now, it wasn't really channeled, it was dictated to her, but I was interested in channeled material. Sí, en realidad ella no lo canalizó, a ella se le dictó, pero yo estaba interesada en materiales canalizados. So that motivated me to pick up A Course in Miracles. Y eso fue lo que me motivó para tomar finalmente Un Curso de Milagros. And I just dove into the lessons, Y me sumergí en las lecciones, but I didn't understand what I was doing. pero no entendí lo que estaba haciendo. I tried to do the lessons, but I really had no background, and I just practiced them the best way I could. Yo hice las lecciones, pero yo no tenía ningún punto de referencia, así que era muy difícil para mí, así que las hice lo mejor que pude. But in spite of my naivety, things started to change. Y a pesar de mi ingenuidad, las cosas comenzaron a cambiar And there were miracles. y empezaron a sucederse milagros. But I recognized that just wanted me to go deeper. Y reconocí que algo quería que yo fuese un poco más profundo. Now you have to understand I'm a slow learner. Tienes que entender que yo soy una aprendiz lenta. And I'm still call myself a practitioner. Y todavía me llamo a mí misma un practicante. Ahora una pregunta. I have a question, Sarah. ¿Cuánto tiempo pasó How much time elapsed entre el momento en que el cual ella comenzó a tomar el curso, a estudiarlo, between the moment that you began to study the course y empezó a compartir sus reflexiones o and the hacer sus moment you reflexiones? started to share your musings? And when I started the writing, you mean? Yes, sharing. Mhm. You know, I don't even know. I Ni think siquiera lo sé. I started in 1983 picking up the Empecé en course, 1983 and I don't think I started writing until about 2000, I think, 2001 maybe. no comencé a escribir en el 2001. O sea, que pasaron casi 18 años. So about Era 18 years went by. Yes, and I was serious about it, but I was not a really intellectually dedicated student. Yo era seria,
con lo que estaba haciendo, pero realmente no era una estudiante intelectualmente dedicada. Y, y en esos 18 años, a In ver, those 18 years, let me see, yo comencé el curso I began the course también en los 90, in the 96, 90s, 1996, intelectualmente. intellectually. Y yo practicaba And I practiced, el discurso, no el curso. I practiced the wording of the course, not the course. Mhm. Sí, entonces me tomó un tiempo So it took bajarlo de la azotea a mi corazón. to bring it from the roof to my heart. Mhm. Entonces, cómo fue esa historia de Sara? How was that for Sarah? It was always about trying to live it. I believe in practical application. Siempre fue acerca de vivirlo. Yo creo en la aplicación práctica. So many things happened in my life that took me into a deep, dark place. Hay muchas cosas que ocurrieron en mi vida que me llevaron a lugares oscuros. My job ended. Mi empleo terminó. My husband died. Mi esposo murió. And so I clung on to the words of Jesus in a very, like my life depended on it. Y entonces me colgué de las palabras de Jesús como si mi vida dependiera de ellas. So when my husband died, he was in Germany when he died. Cuando mi esposo murió, él estaba en Alemania cuando murió. And there were many orchestration of holy encounters that were so beautiful. Y hubo muchísimos encuentros santos, toda una orquesta de encuentros santos que fue muy hermoso. But the first time I heard the voice of Jesus Pero la primera vez que escuché la voz de Jesús was when I was in my bed weeping about the loss of my husband. fue cuando estaba en mi cama llorando la pérdida de mi esposo. And I heard Jesus say, "How much longer do you need to cry?" Y la voz de Jesús me dijo, ¿cuánto tiempo más necesitas llorar? It was a very beautiful question. It was very gentle and Fue warm. una pregunta muy hermosa, muy gentil, muy cálida. And I just had a feeling that I had to answer the question. Y sentí que tenía que responder esa pregunta. So it seemed quite silly, but I said, I don't know, maybe 10 minutes. Y respondí, no sé, quizás 10 minutos más. And then I started to laugh. Y entonces comencé a reírme. Muy bien. So, yeah, so those kinds of moments Esos brought momentos, into recognition that love is there holding us all the time. esos momentos me trajeron el reconocimiento de que el amor nos está sosteniendo siempre. And I realized I had a choice. Y me di cuenta que tenía un poder de elección, I didn't have to suffer unless I chose to. que no tenía que sufrir a no ser que yo decidiera sufrir. Because I also asked, when I met my husband 20 years before he died, Porque también yo pregunté 20 años antes de That que I él might- muriera, cuando nos conocimos, that I might have 10 years with him. que si yo podría tener al menos 10 años con él. And I had 20 years, so I thought it was just a gift. Así que tuve 20 años con él y sentí que eso fue un regalo. ¿Estaba they enfermo were- en ese momento? He became ill at that time, or he was already He ill? had, when I met him, he had a heart condition, and the doctor said he would die unless he had a bypass.
Cuando yo lo conocí, ya tenía una condición cardíaca y el doctor dijo que si no se hacía un bypass, moriría. But we had many, it was a very special relationship, but with lots of pain. Era una relación especial, pero con mucho dolor. And one day, when he had left me and thought that the relationship wasn't working, Y una vez que ya me había dejado y que me decía que la relación no estaba funcionando, I had a prayer, deep prayer of help for the Holy Spirit. tuve una oración dirigida al Espíritu Santo muy, muy profunda. And the Holy Spirit said, your relationship has been given to me to be made holy. Y escuché al Espíritu Santo que me decía, tu relación me ha sido dada a mí para que yo la santifique. Trust me, because the goal will be shifted quickly of the relationship. En mí, porque la meta de esa relación cambiará radicalmente y rápidamente. And you will try to get the old goal back of the special relationship. Y tú intentarás volver a tener la meta del especialismo en la relación. So it has to be shifted quickly. Así que ha de cambiar rápidamente. And love does not turn to hate. Y el amor nunca se puede convertir en odio. I had friends who said, leave him. Muchos amigos me dijeron, déjalo. He's done this to you before. Te hemos dicho esto antes. Él te ha But dicho Jesus- esto antes. But Spirit said, no, love that turns to hate never was love. Pero el Espíritu me decía, el amor que se convierte en odio nunca fue amor. And I was very stubborn and I said, no, this is love. I love this man. Y yo era muy terca, yo decía, sí, pero esto es amor. Yo amo a este hombre. And he came back. Y él regresó. He did have a heart attack, but he didn't die. Tuvo un ataque al corazón, pero no murió. But he asked about his life and he received a miracle. Y él oró sobre su vida y él recibió un milagro. And when he let go of the control in his mind, Y cuando él soltó el control en su mente, he developed a natural bypass to his heart. desarrolló un bypass natural en su corazón. So we had some beautiful, holy relationship before he died, lots of healing. Así que disfrutamos de una relación santa antes de que él muriera, con mucha sanación, muy hermosa. So those profound experiences, Así que esas profundas and experiencias, there were many, many more that are too many to talk about, y hay God muchísimas para tener yo que hablar de ellas, made my commitment very, very, very strong. Estas experiencias lograron que yo me comprometiera de manera fuerte, profunda. But I was still pretty naive. Pero seguía siendo muy ingenua. And then I got a message after my job ended to go to Sedona for a year and study the course with Robert Perry. Entonces recibí el mensaje de cuando perdí mi empleo de que me fuera a Sedona a estudiar el curso de Milagros 1 año con Robert Perry. And again, everything was perfectly orchestrated where I lived with another Todo widow. estaba perfectamente orquestado con otra viuda. And got a little more into understanding the metaphysics than I had ever understood them before. Y entré en profundizar más en la metafísica del curso y en entenderlo mucho más de lo que lo había hecho antes. And that's what motivated me to start the writing. Y esto me motivó a comenzar a escribir. But it was hard work because it meant I had to really then get into the head, into studying what is the teaching all about. Entonces fue difícil porque ahí me tenía que comprometer con profundizar en lo que era la enseñanza en mi mente. Yeah, so it was a good year of study.
Fue un buen año de estudio And by this time, I'd been widowed for 10 years. y en este momento ya yo llevaba 10 años como viuda. And I came back to Edmonton and I said, I don't want to be here anymore. I want to sell my house. Y entonces regresé a Edmonton y sentí que ya no quería más estar ahí y que quería vender mi casa. The house felt like a gilded cage. La casa yo la sentía como una jaula. So I didn't want it anymore. I put it on the market. Así que la puse en venta. And then I met a man who is with me still 20 years later. Entonces conocí a un hombre que sigue estando conmigo 20 años después. But I wasn't very, didn't want the relationship. I thought I didn't. Y yo en realidad no quería la relación, o por lo menos pensaba que no la quería. But by this time, I remembered in my mind that there were no accidents. Pero en este momento ya yo sabía en mi mente que no había accidentes. So if we met, we were meant to meet, but I couldn't sí. understand what was happening. Que si nos conocimos es porque teníamos que conocernos, pero yo no entendía por qué estaba sucediendo esto. So I had a big decision to make: sell the house or investigate this relationship. Y tenía una decisión, o vender la casa o investigar esta relación. So I kept the house Así que me quedé con la And- casa. and then thought, well, I will dedicate the house to the Holy Spirit. Y pensé, le voy a dedicar la casa al Espíritu Santo. And my current partner, who I met at that time, said, I want to learn the course. Y mi actual pareja, que fue mi pareja en aquellos tiempos, fue que lo conocí, él me dijo, perfecto, yo quiero aprender el curso. So he said, if you're going to teach me, if you're going to share it with me, why don't you invite other people to join us? Así que si me lo vas a enseñar a mí, ¿por qué no invitamos a más gente para que se unan a nosotros? So for the next 20 years, that's what I did, was had groups of people come. Y los próximos 20 años, eso fue lo que hice, invitar a gente, a grupos de gente que vinieran. Lots of different people lived with us in our home. Gentes diferentes vivieron en nuestra casa. We built a community of about 100 people. Construimos una comunidad como de 100 personas. And we became a very strong community of learners, teachers. It was a really beautiful, beautiful time together. Y nos convertimos en una comunidad fuerte. Pasamos tiempos juntos maravillosos en esta comunidad de estudiantes, practicantes y maestros del curso. We host, ¿Presencial o virtual? Was this live, in presence or online? it was all live. It was people coming to our home. Era era en vivo, gente venía a nuestra casa. Many teachers came. Muchos maestros vinieron. David Hoffmeister, David Robert Hoffmeister, Perry, John Robert Mundy. John Just- Mundy. So many came and spent Muchos, time with us. Y pasaron tiempo con nosotros. So I was guided to bring people in rather than go to retreats and conferences, although I did some of that. Yo me sentí guiada a traer gente hacia mí en lugar de yo ir a conferencias y este tipo de cosas, aunque también lo hice. So everybody could get a firsthand knowledge of these wonderful teachers. Para que la gente pudiera conocer a estos maravillosos maestros en mi casa. Until finally COVID came along, Hasta que llegó el COVID. and then we did the Zoom Y classes. entonces nos pasamos al Zoom. And then we got guidance to sell the house. It wasn't of value anymore. Entonces nos sentimos guiados a vender la casa, puesto que ya no tenía valor. But we had no home to go to. Pero nos quedamos sin hogar al cual ir. So we sold it. Así que
And we're still homeless. We don't have our own home. Y todavía estamos sin hogar, no tenemos nuestro propio hogar. All of our material goods are Vivir sin ellos. but it's been it's been very, very good experience. Ha sido una experiencia estupenda. So here we are right now, Aquí staying estamos. at my son's ranch in British Columbia. Estamos en la hacienda de mi hijo en la Columbia Británica. Yeah. Yo quería preguntar sobre lo siguiente. I want to ask you about something. En tantos años que transitan el curso, With so many years working with the course, quisiera que me comparta ese milagro que hoy ella siente en su corazón que vale la pena Share with recordar por the siempre, miracle. compartir ese milagro. Share with us the miracle that you have in your heart that is worthwhile sharing now here with us. ¿Cuál es ese milagro que ella dice? Which one is that Sí. particular miracle? Si hay algo que quiero que alguien recuerde en este plano, en este sueño, If there is something, one miracle that you want others to remember in this plane, ¿cuál sería? which one would it be? You know, there's no hierarchy in the illusion, and I don't see any hierarchy in terms of the miracles. Sabes It's a que no hay jerarquía en la ilusión, entonces yo no veo jerarquía en el milagro. the miracle is always for me is when I drop the grievance and my heart shifts from hatred to love. El milagro es siempre cuando abandono el resentimiento y mi corazón se mueve del odio al amor. It's not the big miracles anymore. It's the small shifts in my heart. Ya When no son los grandes milagros, sino son los pequeños cambios en mi corazón. I'm a very stubborn person. Soy una persona muy terca. And when I can let the judgment and the anger go and just go, no, I'm not going to hold this any longer. Cuando yo logro soltar el juicio y la ira y me digo a mí mismo, ya no voy a sostener esto más, Then I'm so grateful to let it go, and I feel the lightness and the joy, and I'm so, so happy to not hold on for very long any negative emotion. y me siento muy ligera y siento la gran gratitud de vivir sin sostener más ese resentimiento. Me siento agradecida por eso, esa ligereza, me siento ligera. Because a big miracle for me was, you know, with my husband that I shared with you already. Porque para mí un gran milagro fue este que ocurrió con mi esposo, que ya lo compartí contigo. But also it was a miracle when I had a head-on collision in my car and just walked away from it. También fue un gran milagro cuando tuve un choque con mi vehículo y me golpeé la cabeza, pero pude salir caminando del evento. But again, you know, it was amazing to my mind, but it was not the kind of shift I'm talking about where I just changed my mind about everything. Fue muy increíble ese milagro, pero no es el que yo persigo. Persigo más el milagro del cambio de mi mente, de mi corazón. The only thing I learned from my car accident Lo único que aprendí de mi accidente de coche was that there was no fear. I just got into all time stopped and it was just total peace. que no había miedo, porque el tiempo se detuvo y yo sentí paz absoluta. And it was the peace of recognizing that I was going to die, but it was okay. La paz de reconocer que iba a morir, pero estaba todo bien. Yeah, so that
felt like it might be a big miracle, but it wasn't. It was just like I said, dropping grievances is my miracles every day, every day, Quizás every day. ese milagro parece un gran milagro, pero el milagro que me interesa es abandonar los resentimientos cada día, abandonar los resentimientos cada día. Sabes que estoy pidiendo la guía para You preguntarte know, algo. I'm asking for guidance in order to ask you a question, Y lo que me llega and what's coming to me es que es algo así como que le pido, Maestro Jesús, ¿qué quieres que hable que le pregunte a Sara ahorita? Jesus, my teacher, tell me, what would you want me to speak about with Sarah now? Y lo que me llega es que le pregunte a Sara de ese milagro que ocurría mientras crecía, cuando era una chica, And what I'm receiving is to ask you about what was happening to Sarah as you were growing, when you were a child, porque ahí algo así como que ya ahí la guía, el Maestro Jesús estaba en su corazón, se because manifestó allí. at that young age, Jesus, the teacher, was already in your heart. A ver si hay algo allí. Maybe there's something there for us. Yes, it was not an easy childhood. I was born during the war in Latvia. Ajá, And, no fue una infancia fácil. Yo nací durante la guerra en Latvia. and we had to run to underground shelters during the bombing. Y durante los bombardeos tuvimos que cubrirnos en los refugios bajo tierra. And then escaped from Latvia to Sweden. Y escapamos de Latvia a Suecia. Latvia es Lituania, ¿no? Latvia is Lithuania. No, Latvia, there's Latvia, Estonia, and Lithuania. Ya. Son 3 países, Latvia, Estonia y Lituania. Mm-hmm. So we escaped across the Baltic Sea in a little fishing boat to Sweden. Escapamos en un pequeño barquito en el mar Báltico de Latvia a Suecia. And there was a time when I was 5 years old, Y cuando yo tenía 5 años, I made a decision that the adults in my life were not safe. Y decidí que los adultos en mi vida no eran seguros. And I would take over my own life. Y que yo me haría cargo de mi propia vida. So I became a very independent child. Entonces me convertí en una criatura muy independiente, en una niña independiente. Yeah, and I think that independence was part of saying, God, I don't need you either. Parte de esa independencia era decirle a Dios, Dios, no te necesito a ti tampoco. I'm going to depend on myself. Voy a depender de mí misma. So that meant that I took charge of my own life and left home when I was 16 years old. Y eso significó que yo me hice cargo de mi propia vida y me fui de mi casa paterna a los 16 años. But I guess there was something in me that was very still wanting God. Pero había algo dentro de mí que todavía deseaba a Dios. So I would sit in church. My parents didn't go to church, but they sent us. Mis padres no iban a la iglesia, pero nos enviaban a nosotros. Entonces yo me sentaba. And I gave God one more opportunity to show me he was there. Y le di a Dios una oportunidad más para que me mostrara que él estaba ahí. I wanted a sign and I didn't get it. Quería una señal y no la recibí. So that's when I decided I would find my own way. Y ahí fue cuando decidí que yo encontraría mi propia fórmula. So I'm pretty strong-minded and excuse me, pretty strong-minded. Yo soy de mente fuerte, de fortaleza interior. And
That's why it's amazing that Jesus took a hold of me with this Course in Miracles. Así que es realmente increíble que Jesús se haya apoderado de mí con este curso de milagros. But I think people who have hit some kind of a big bottom, like alcoholics or people who have lost everything, De todas maneras, pienso que aquellos que lo han perdido todo, como un alcohólico o alguien que ha perdido sus bienes materiales, maybe are more willing to surrender than I have been. quizás ellos estén más dispuestos a rendirse que yo. Because life has mostly worked for me. Porque para mí mi vida ha funcionado realmente. I was successful in my work. Fui muy exitosa en mi empleo, en mi trabajo. So it's been harder to give up the world. Ha sido muy, muy difícil para mí soltar el mundo. It's been harder to see there's nothing valuable to pursue here. Ha sido muy difícil para mí decir que no hay nada en este mundo que yo pueda perseguir, que yo desee. That no matter which road I take, Que al margen del camino que yo tome, they all lead to death. que todos los caminos llevan a la muerte. And now I'm 80 years old. Ahora tengo 80 años. So I'm more motivated as I'm getting closer to the end of this body. Y ahora me siento más motivada porque me doy cuenta que estoy llegando al final de este cuerpo. I think finally the motivation to surrender is much stronger. Ahora me doy cuenta que la motivación a rendirme es mucho más fuerte. ¿Y cómo lleva ese cambio? A ver, voy a reformular la pregunta. I'm going to formulate a question for you. En ese camino que ha tenido esa mente tan fuerte, In that journey that this strong-minded person has had, se ha tenido que encontrar muchas veces con su propia, y todo el tiempo con su propio miedo, you must have had to face your own fear. A soltar esa fortaleza To let go of that strong-mindedness. y decir, bueno, esta fortaleza me da una seguridad. And acknowledge that this strong-mindedness gives you a certain security. Y, Yes. y sentir esa seguridad de la mano de And feel Jesús. that security, and then now feel it holding onto Jesus' hand. ¿Cómo lo vive hoy que ya siente que está llegando a ese final de esa gran coraza que armó? How do you live this now that that strong-mindedness is coming to an end? I'm finding it's moment by moment that Momento a momento. when I'm really, really determined that I'm right in holding on to a position, Cuando me doy cuenta que estoy escribiendo y estoy sosteniendo una posición, I ask myself, how much do I want to suffer this experience? me pregunto a mí misma, ¿cuánto tiempo más quiero sufrir esta experiencia? And how much do I want peace? How much do I want joy? How much do I want happiness? ¿Que cuánto quiero la paz, la felicidad? ¿Cuánto más la quiero? Podríamos decir entonces que esa pregunta que Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo más necesitas llorar? Could we say maybe that question that Jesus asked you, how much longer do you want to cry? Fue un punto de inflexión entonces en su Was aprendizaje. a turning point for you. Yeah, it's definitely Sin a duda. turning point. And I Punto de keep, inflexión. yeah, I'm just so willing to keep asking and to let go. Estoy tan dispuesta a seguir preguntando y a soltar. The man I met 20 years ago, who's with me now, my partner, El hombre que conocí hace 20 años, que todavía está conmigo, mi compañero, he has reflected for me how much self-hatred is still being in me. me ha mostrado cuánto odio todavía anida en mí.
When I came back from Sedona and had lived there and had been on my own for 10 years, Cuando regresé de Sedona, que llevaba 10 años sola y había vivido ya en Sedona, I thought I was very spiritual. me vi a mí misma como, uff, qué espiritual soy. It's so much, it's much easier to be single and spiritual than to be in a relationship where all your buttons are getting pushed. Es mucho más fácil estar solo y espiritual, soltero y espiritual, que en pareja y espiritual cuando en la pareja el otro te toca los botones. So while I was insanely in love with my husband who died, Mientras estaba dementemente enamorada del marido que murió, in this relationship, it felt more like an assignment that was given to me. en esta relación lo sentí más que era como una tarea que se me estaba dando. And I didn't like what I was seeing in Y no me myself. gustaba nada lo que estaba viendo de mí misma. So what this relationship has done to me is it's taken me so much deeper into my deep egoic nature. Lo que ha hecho esta relación por mí es que me ha llevado muy, muy profundo a mirar mi naturaleza egoica. So I haven't liked a lot of what I've seen. I like the spiritual ego better. No me ha gustado nada lo que he visto. Me gustaba más el ego espiritual. But I'm happy to see it. I'm a happy Pero living estoy contenta de verlo. Sí. because the only valuable thing in this life is to Porque eso undo es the lo único ego. valioso de la vida, el poder mirar. Sabes que me estaba reflexionando mientras hablaba Sara, I was thinking while you were speaking, Sarah, porque yo veía una niña, la que salió de Latvia, I was seeing a child, the child that left Latvia, que se tuvo que armar una gran coraza that had to build a fortress around her para no mostrar la sutileza de su corazón. not to show the gentleness of her heart. Entonces, en estas alturas del partido, So at this point in the game, tienes nietos, tienes do you have bisnietos grandchildren? Do you have que- great grandchildren que te tocan la tecla y that who touch, your buttons as well? eso ocurre. That happens. Yeah, well, that's what all these relationships are for, right? It's Para all, eso son todas nuestras relaciones, ¿no? all to see the aspects of myself that Para ver los aspectos de mí misma that are reflected in these relationships. que se ven reflejadas en estas relaciones. Sí, porque hablas de tu pareja actual, pero digo, no, también deben haber otros pequeños que nos mueven esa fibra. Because you speak about your current companionship, your partner, but I'm pretty sure there's other little relationships, little people that are also moving the fibers. Exactly. That's exactly what happens because Esto es exactamente lo que ocurre. they're just a mirror of my mind, and Son that's the reflejos de mi hardest. mente. I think that's the hardest thing to recognize Eso me parece Yes. lo más difícil de reconocer. is that we have reversed cause and effect. There's nothing causes me to react except me. Exacto, que es el reverso de la causa del efecto. Nada la única causa de todo soy yo misma. Claro. Of course. Digo eso porque cuando llevamos tiempo recorriendo el camino del curso, y hablo por mí, Because when we've been walking the path of the course, and I'm speaking about myself, yo me construí de repente como que el gran
el gran palacio, la gran estructura que me iba a dar la seguridad. I built myself a great palace, the great structure that was going to give me the security I needed. Y de repente ocurre And then algo suddenly, something happens que todo eso se derrumbó that all of that fell apart. y yo estoy igual que tú ahora, And I am just like you now, sin un hogar en específico, without a specific home, pero confiando en que el viento me llevará but donde tengo que trusting estar. that I will be taken where I need to be. El viento del Espíritu Santo, el viento divino. The wind, the divine wind, the wind of the Holy Spirit will take me. Yeah. Entonces, yo asumo que puedes estar unos 20 años más con nosotros, Sara. So I think maybe, Sarah, you could be with us for another 20 years. ¿A dónde quieres ir? Where do you want to go? I didn't quite get the question, Carolina. Could you? Sí, no entendió la pregunta, Henry. A ver, ella ha estado en este momento, como decía, está sin un hogar, sin un lugar fijo. So you are Entonces, homeless, like you said. entonces este viento divino, ¿dónde siente Sara que lo va a llevar ahorita? So this divine wind blowing you, where do you think it will take you next? You know, it doesn't really matter. Realmente no importa. I've learned not to look into a plan or the future. He It's aprendido a no really- mirar al plan ni al futuro. It's really moment by moment, and every Momento. day it's all okay Y wherever we cada end up. día está todo bien donde sea que terminemos el día. It feels that way right now to me, is that it Así se will siente all para mí, happen as it's supposed to happen. que todo va a ocurrir tal y como debe, como se supone. Yo entiendo que Gracias. eso que está diciendo, y continúo con lo que decía, I understand that what you're saying, Sarah, lo puede decir hoy quizás porque ya está viviendo sus 80 años, because you are living in your 80th year. pero ¿qué se diría a ella misma si se pudiera decir algo a los 60 años? What would you say to yourself, to the 60-year-old self? If you could say something to her, what would it be? I would say that, you know, everything has always been perfect. Every Le step diría que along the road, todo siempre ha sido perfecto, que cada paso en el camino ha sido perfecto, nothing's ever been wrong. que nada ha estado mal. I see the perfection of every single step along the way, and I trust that it will continue the same way. Veo la perfección de cada paso y confío en que va a seguir siendo así, perfecto. Bueno, verdaderamente que me quedo lleno de amor. Gracias. Así decía, I truly, I feel filled with love. Thank you so much. Thank you. Gracias. Gracias. Gracias por este tiempo que designó para compartir con nosotros. Thank you for this time that you assigned to share with us. Gracias por sus reflexiones a diario que Carolina Thank you for your nos transmite en daily español. Carolina puts into translation into Spanish. Y que me va a gustar muchísimo en unos meses volver a entrevistarla. And I'll be happy to interview you again in a few months ahead. Thank you so much for this time together. I'm really deeply honored. Gracias por este tiempo juntos, me siento muy honrada. And we're just walking each other home. Y nos acompañamos a casa, los unos a los otros. Yeah, beautiful. Sabes que Thank you. como aún estoy en este mundo, ¿Perdón? que le iba a decir a Sara, que como aún estoy en este mundo, And since I'm still in this world, en este cuerpo, in this body,
Ahora voy a tener una imagen I will now have an image. cuando oiga las lecturas que nos hace Carito de sus When I reflexiones. listen, when I hear Carolina doing the readings in Spanish, now I'll have an image. It will be you. Mm. Y Yeah, I'm esa really imagen great. le I'm llevo en mi really- corazón. I have Oh. you in my heart. Yeah, I'm really grateful that Carolina is willing to do that and to Me do the siento muy audio. agradecida que Carolina quiera hacer esto y quiera hacer los audios. Yeah, to do the audios too is a big commitment. Hacer estos audios es un gran compromiso. I haven't done that in English yet, but Todavía no lo he hecho en inglés. that's something I'll do in the next year. En el próximo año lo haré. Mm. Wow. Hmm. Muchísimas gracias. Thank you Muchísimas so gracias. much. Thank you. ¿Cómo se dice muchas gracias en sueco? How do you say thank you in Swedish? I don't know, but in No sabe, Latvian, es ¿En Latvia. Latvia? I know in Latvian, I knew very little Swedish, but in Latvian it's paldies. Is In what? Latvian, paldies. Paldias. Paldies. Paldias, en el idioma de Latvia. En sueco no lo sabe. Es tanque. Wow. Tanque. In Swedish, I think. Al día. Plan día. Gracias. Gracias. Labdien. Qué amable. Mm. Bendiciones para todos. Gracias por Blessings acompañarnos to hasta everyone. aquí. Thank you for being here with us. Thank you.